Los discursos anticiencia, las pseudoterapias, las teorías de la conspiración han existido siempre, pero con las redes consiguen más eco. Y con famosos detrás como Elon Musk, Shakira y Manol Arias, los mensajes calan todavía más. 4 de cada 10 personas en España creen que las noticias falsas son el riesgo más grave para la democracia, según el Eurobarómetro de diciembre. Pero la desinformación juega con ventaja, porque quienes la crean y la difunden le dedican más ganas y más tiempo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, de Elon Musk a Manol Arias, ¿por qué en la desinformación gana la pasión asimétrica? The Democrat open borders plan to entrench single-party rule, explained in under 2 minutes. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Javi Salas es el jefe de la sección de Ciencia, Tecnología y Salud y Bienestar del País. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una de las teorías de la conspiración que más triunfan en Internet estos días. En este caso, porque la había difundido masivamente Elon Musk, que es el jefe de X, el jefe de Twitter, como bien sabes, que tiene 180 millones de seguidores en esta plataforma, en esta red social. Y es esta teoría que dice que los países occidentales los están llenando de inmigrantes para cambiar, digamos, la demografía, y entonces que los blancos sean minoría y estas grandes masas de inmigrantes van a cambiar el voto, la cultura y tal de estos países, ¿no? Digamos, una gran teoría racista de estas que va surgiendo repentinamente, ¿no? En función de las crisis y demás, pero es solo una más, ¿no? Es solo una más de las grandes teorías de la conspiración que están circulando estos días. ¿Has escrito tú de esto últimamente? Sí, me toca escribir por Elon Musk, me toca escribir porque hay otros famosos como Pablo Motos o como Manol Arias que han resucitado también otro tipo de historias, más que tienen que ver con la salud, con las terapias, que es otro de los grandes grupos, ¿no? Digamos que la geopolítica y la salud son los dos grandes grupos de teorías de la conspiración que más atraen a este tipo de personajes. Que sean personajes públicos quienes difundan este tipo de teorías falsas, ¿en qué medida cambia la cosa? Pues influyen mucho, primero porque tienen un gran altavoz, ¿no? Como decíamos antes con Elon Musk o como decíamos con Pablo Motos, son gente que tiene muchos seguidores, que tienen muchos millones de audiencia y demás. Entonces, no es tanto que convenzan a la gente de sus teorías o que les saquen de los hospitales, es más esta sensación de generar que nada es verdad, nada es mentira, que todo vale, que no hay una medicina oficial, que los expertos no son tan expertos, que están pasando por cosas por detrás que los medios ocultamos, ¿no? Esta sensación general de que vivimos en una situación de posverdad, ¿no? Esto que siempre decíamos, esta sensación de que no hay una realidad de verdad de la que podamos discutir, porque siempre hay una teoría que explica que en realidad está pasando otra cosa por detrás, que nos lo ocultan los políticos, que los medios no sabemos informar, que los medios lo hacemos a propósito para engañar a la gente. Vemos que al final generas esta cultura, esta idea de que los medios no informamos, eso por supuesto, y que hay otras realidades a las que nos podemos agarrar, ¿no? Hay otras medicinas, hay otros expertos, hay otras realidades en cuanto a la demografía, la geopolítica y demás. Hay quien habla de infoxicación, no sé si es exagerado este término. Claro, y de hecho esto lo hemos visto en un caso muy particular estas semanas atrás con Kate Middleton, por ejemplo, ¿no? El hecho de que todo lo que ocurría en torno a la princesa es verdad, es mentira. Evidentemente era mentira porque había manipulado una foto, pero la gente ya está deseando pensar que hay algo de mentira, ¿no? Cuando sale el vídeo de verdad, de cuando ya reconoce que tiene un cáncer y demás, la gente tampoco se lo cree. Las teorías de la conspiración dicen que es un vídeo recreado con inteligencia artificial, que ese jersey lo llevaba otro día, que ese peinado no es el suyo. Digamos que cuando ya ha calado tan a fondo esta idea de que nada es verdad, de que siempre nos están manipulando, de que los humanos no llegamos a la luna, quiero decir, si te crees una conspiración tan gorda como esa, cualquier otra cosa te la puedes creer, ¿no? Entonces, esta sensación permanente de que nada es verdad, lo que genera es una desafección brutal con las instituciones, ¿no? Digamos que eso es lo que más nos preocupa en los procesos democráticos, ¿no? El hecho de que si ya la gente no cree, los políticos no creen en el proceso democrático, les da igual todo quién les gobierne, si se respetan o no se respetan las normas, pero también lleva a la salud, ¿no? El hecho de que pues el cáncer no existe o el cáncer depende de lo que hagas o lo que no hagas, este tipo de cosas es esa infoxicación de la que tú hablas, ¿no? Estamos bajo un tsunami de mierda y de noticias reales y al final pues eliges lo que te viene bien, lo que te interesa, para tus sesgos, para tu ideología, además, ¿no?
Has mencionado la llegada del hombre a la Luna, que eso fue en el año 69, sí. Y desde entonces ha habido bulos, o sea que es algo que no es nuevo. Pero hay más volumen ahora por las redes sociales. Claro, ahora lo que pasa con las redes sociales y ahora está empezando a pasar con la inteligencia artificial generativa es el hecho de que los bulos son masivos, son inmediatos, es decir, en cuanto sucede algo, inmediatamente te metes en Twitter y ya está todo lleno de bulos sobre un evento que acaba de ocurrir, no se ha dado tiempo ni siquiera a procesarlo, ¿no?, a los medios, y ya están surgiendo teorías que lo explican de otra manera, ¿no? Pero también está teledirigido, está pensado para ti, porque te llega a ti en forma de anuncio, porque está en función de tus intereses, en función de lo que has consumido tú en Internet. Digamos que ahora hay una capacidad, y ya con lo que decía de la inteligencia artificial generativa, van a poder crearse teorías de la conspiración pensadas para ti y solo para ti, porque es muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, eso va cambiando las cosas, ¿no? No es lo mismo un bulo generalizado, pues no sé, viste anoche a Ricky Martin con lo de la mermelada, no sé qué. Bueno, eso nos llega a todos por igual, unos lo creeremos más, unos lo creeremos menos, pero cuando te ha llegado solo a ti, segmentado pensando en ti, te ha llegado de inmediato, es otro nivel, ¿no? Que llega mucho más profundo y de hecho lo vemos en una realidad que lo vais a entender enseguida. Cuando la gente no creía, pues yo que se creía que había una teoría de conspiración en el asesinato de JFK, había unos cuantos zumbaos que, digamos, su vida giraba en torno a eso, pero no era lo normal. Ahora sí que mucha gente cuya identidad gira en torno a la teoría de conspiración que han comprado, ¿no? Digamos que se levantan por las mañanas pensando en ese tipo de cosas. Antes tú podías dudar de que la humanidad llegara a la Luna, pero no es una cosa que, si sale el tema, lo comento, pero no estás todo el rato, digamos, no construyes tu vida en torno a eso. Y ahora sí que está empezando a ocurrir, porque estamos de verdad sometidos y sumergidos en las teorías de la conspiración que quieres creer, ¿no? Digamos que si te metes en esa maraña de tweets, si te metes en esa maraña de youtubers, pues al final no piensas en otra cosa, y eso sí que es lo que ha cambiado un poco, ¿no? Es muy masivo y es muy personal. Y hay un factor pandemia, ¿no? Porque la gente desde hace 4 años habla muchísimo más de todo este volumen de desinformación y noticias falsas. Claro, la pandemia es un shock brutal que nos afecta de muchas maneras, ¿no? Entonces es un shock que funciona a nivel sociológico y también a nivel personal. El hecho de que vivamos una crisis tan grave obliga a la gente a buscar respuestas, ¿no? Por un lado, la gente se pone muy del lado de las autoridades, como es natural. Digamos, la gente empezó a respetar mucho más de lo que nos gusta recordar todo tipo de instrucciones que se nos dieron. Nos quedamos en casa, la gente hacía las colas, la gente respetaba las distancias, no sé qué. Lo que pasa es que cuando lo empiezas a procesar, el recuerdo que empezamos a tener de todo lo que sucedió en aquellos meses, lo empezamos a cambiar. Empezamos a ver cosas dictatoriales donde solamente eran a veces palos de ciego de los gobiernos tratando de salvarnos la vida, ¿no? Empezamos a hacer lecturas a toro pasado, que siempre es muy fácil, y entonces es cuando empezamos a montarnos las películas, ¿no? Y ahora están circulando muchísimas películas donde tú puedes elegir qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, qué es lo que me interesa. Había un truco montado desde el principio, el virus lo montaron los chinos para fastidiar a Occidente, lo montó Estados Unidos para fastidiar a Europa. Quiero decir que ahí se está montando esa confusión, ¿no? Pero la pandemia, en su momento, el principal problema de desinformación que tuvimos durante la pandemia era desinformación de arriba abajo. Quiero decir, no era todo esto que hablamos de las teorías de la conspiración y demás. Nosotros el problema que teníamos de verdad es que había presidentes del gobierno, como Trump, como Bolsonaro, o como la propia Organización Mundial de la Salud, que se equivocaban, y equivocaban a la gente. Y que tenían un altavoz muy grande y potente, ¿no? Sí, porque este tipo de teorías de la conspiración posicionan muy bien en redes, en plataformas, en buscadores y demás. Y además hay un factor muy interesante, muy personal, que es la pasión asimétrica. La pasión asimétrica. Sí, la pasión asimétrica es una cosa que tienen identificada los especialistas en desinformación, que es el hecho de que la gente que cree en este tipo de teorías de la conspiración está apasionada por ello y quiere contártelo, para entendernos. Un terraplanista se levanta por las mañanas deseando que todos sepamos que la Tierra es plana. Los que pensamos que la Tierra es esférica nos levantamos por la mañana deseando convencer a los demás de que así lo es. Digamos que esa pasión asimétrica, que es a la que se refieren, provoca esa descompensación, ¿no? Hay un desequilibrio porque la desinformación que ellos están generando la generan a borbotones, no paran de hablar, se meten en Twitter y lo cuentan, se meten en YouTube y suben vídeos, están permanentemente generando estos contenidos que inundan las plataformas de desinformación. Mientras tanto, los demás no estamos combatiendo. Hay organismos que sí tratan de hacerlo, pero digamos que son David contra Goliat. O sea que la desinformación siempre juega con ventaja porque tiene un público más entregado, tanto el que emite información como el que la recibe.
tienen un público más entregado y además que está permanentemente cubriendo los vacíos. Cada vez que surge una nueva enfermedad, cada vez que surge un nuevo bulo, un nuevo personaje, un nuevo evento que nos preocupa o que genera una crisis y demás, enseguida toda esta gente empieza a inundar los vacíos que hay en las plataformas, en los buscadores, en Google y demás, porque son más rápidos, porque tienen esa pasión y entonces enseguida cuando sucede cualquier fenómeno tú googleas, sobre todo relacionados con la salud, es una cosa brutal, tú lo googleas y enseguida aparecen todos los primeros resultados, son filfa, son basura, son gente interesada, es desinformación. Tarda mucho en llegar la información de calidad, porque entre otras cosas porque tarda tiempo en generarse, ¿no? Tardan en llegar los médicos, tardan en llegar otro tipo de instituciones. Entonces, esa pasión asimétrica genera que se llenen antes los vacíos con desinformación y eso es un problema. Ahora me sigues contando, Javi. Enseguida volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. Javi, ¿de qué manera viaja la desinformación? Bueno, aparte de todo esto que te comentaba del vacío y demás, se sabe por muchos estudios que la desinformación, las mentiras, los bulos viajan mucho más rápido, mucho más profundo y mucho más lejos que la verdad. Digamos que eso lo sabe cualquiera que haya tratado de desmentir un bulo en Twitter o demás. Pero además hay un factor muy importante en el tema de la desinformación que es el haz tu propia investigación, ¿no? Digamos que es una cosa que siempre están diciendo los desinformadores porque saben que funciona, no lo hacen, digamos, con una maldad. No lo hacen con maldad sabiendo lo que va a ocurrir, pero es que es una cosa que es un mecanismo psicológico que funciona, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Pues es lo que llaman los expertos el efecto IKEA. Es decir, que cuando tú te construyes solo una teoría, cuando tú llegas a una conclusión tú solo, la valoras mucho más, ¿no? El efecto IKEA es una cosa que está muy conocida en psicología, que es cuando tú haces una silla con tus propias manos, la valoras más, te parece más valiosa incluso económicamente que una silla que has comprado. Pues esto sucede en el mundo de las ideas, sucede exactamente igual, ¿no? Un proceso psicológico que te ha llevado a pensar que se está produciendo un gran reemplazo y están trayendo inmigrantes para no sé qué. Si tú has llegado solo a esa conclusión, crees que has llegado solo a esa conclusión, evidentemente te has contaminado viendo YouTubes y leyendo hilos de Twitter, no sé qué. Pero cuando crees que has llegado solo a esa conclusión, es mucho más difícil sacarte de ahí. Y es mucho más fácil que tú, cada vez que buscas, cada vez que googleas, estés tratando de encontrar más información que te dé la razón sobre esta teoría que tú mismo te has construido. No digamos que es una pescadilla que se muerde la cola de desinformación, que al final lo que va generando es que la gente se encastille y genere lo que comentábamos antes, su identidad se crea en torno a esta teoría porque la he creado yo, ¿no? Digamos que es que he llegado yo solo a esto y los demás estáis engañados. Estaba pensando en cómo alguien empieza a abanderar una causa falsa. ¿Cómo se forma la identidad de toda esa gente que está diseminando bulos? Esto es una investigación súper incipiente, ¿no? Digamos que lo que decías tú antes, con la COVID se ha descubierto una gran mina de desinformación que hay que investigar, ¿no? Están los investigadores de la psicología social, de la sociología, hay mucha gente mirando este tipo de cosas y están empezando a ver patrones, ¿no? Patrones de psicología, que hay gente predispuesta a creer este tipo de cosas, narcisistas y demás, pero hay, digamos, movimientos sociológicos y de psicología social que son más interesantes, ¿no? Digamos, saber las cosas que nos pasan a todos por lo que podemos caer. Hace unos meses me tuve que hacer un perfil sobre Elon Musk porque se había derechizado tanto. Nos parece que siempre ha sido tan de derechas, pero él siempre había tenido un halo de ser más bien liberal, como lo entienden los estadounidenses, ¿no? Pero ahora ha caído en todos los bulos y todas las conspiraciones de la extrema derecha. Y es un proceso psicológico que cuando tú lees su biografía es que es muy natural lo que le está pasando, ¿no? Porque su hija se vuelve trans y él cree que es culpa de este fenómeno de los woke y tal en Estados Unidos, de que es porque él culpa específicamente a Twitter, de que es un nido de comunistas y que está haciendo que los niños se vuelvan trans y demás. Él le toca el monedero bastante en la pandemia. Cuando tiene que cerrar fábricas en China, él empieza a dudar de todo lo que está diciendo la pandemia. ¿Por qué? Porque le afectaba muy seriamente a su propio bolsillo, ¿no? Tiene en su entorno gente que le aplaude este tipo de cosas. Su padre siempre ha creído en muchas teorías de la conspiración. Los ricachones de su entorno
sí que son muy partidarios de estas teorías racistas, digamos que los hombres blancos están perseguidos ahora y demás. Y luego lo que te decía antes también de los incentivos, ¿no? Él cada vez que decía una tontería en Twitter, le aplaudía un montón de gente. Luego somos muchos más miles los que a lo mejor le estamos diciendo esto es una sandez, ¿no? Pero a él le aplaude mucha gente. Entonces es un ciclo que va poco a poco, pero al final esos incentivos van cristalizando, ¿no? Y al final vas cristalizando en creerte todo este tipo de cosas porque es que te funciona. Así explicas el mundo. He perdido dinero por culpa de los liberales, de la gente de izquierdas. Mi hija se ha vuelto trans por culpa de la gente de izquierdas. El mundo se va a la mierda por culpa de la gente de izquierdas. Es muy fácil. Podríamos decir que si Elon Musk está equivocado en todo, y de hecho hay un libro que se llama así, que se llama Gwyneth Paltrow está equivocada en todo, que lo hizo un experto en teorías de la desinformación de la Universidad de Toronto, y en este hablaba porque Gwyneth Paltrow es ese tipo de personaje que cada vez que habla sube el pan. O sea, cada vez que habla es para equivocarse, porque ella, por un lado, empezó a creer en todo tipo de sanaciones, curaciones, falsas terapias y demás, pero, por ejemplo, recomienda fumarse un pitillo o tomar el sol sin darse protección solar. Digamos que está equivocada en todo lo que podrías imaginar, pero además ella se dio cuenta, fue, digamos, las primeras personas que tuvieron ese olfato de decir, yo no solo voy a ser famosa, porque siempre que sale una famosa, una chica guapa de Hollywood como pueda ser ella, dando recomendaciones de belleza o lo que sea, pues le hacemos caso y los medios favorecemos mucho esas dinámicas. Ella se dio cuenta antes que muchos del fenómeno de las influencers, ¿no? Que las influencers, máquina de generar contenidos con respecto a esto prueba esto, no sé, el vinagre para curar el no sé qué, esto para el pelo, esto para no sé cuántos. Se dio cuenta que funcionaba muy bien, también, que terminó montando una empresa y haciendo dinero con ello, ¿no? Que es la última vuelta de tuerca de la desinformación, el hacer dinero. Eso te iba a decir, porque la actriz tiene una plataforma y estaba viendo que anuncia un collar de la suerte, porque siempre hay productos asociados a lo que dices, bienestar, salud. Vale $4.000 el collar. Sí, pero es que vende cosas muy locas y todas son muy caras, que eso también forma parte un poco de la película. El huevo vaginal, los perfumes con olor a su propia vagina, o sea, tenía muchas cosas muy locas. Yo creo que ella jugaba con nosotros, ¿no? Porque ella cuando hace ese tipo de locuras sabe que va a conseguir impactos en los medios, que es publicidad gratuita, la gente se mete en su web a cotillar y se va con algo. Es que es inevitable, aunque sea de broma, al final terminamos entrando. Entonces, digamos que es el problema permanente de los medios informando de broma y al final estamos haciendo la publicidad. Tú escribías sobre algo que tiene que ver con esto, que se llama el efecto halo. Claro, pero esto es una cosa muy vieja que conocemos ya de la publicidad, vive de ello, ¿no? El hecho de tener un famoso anunciando tus productos es porque nosotros le atribuimos las características de éxito de un famoso, es decir, si Messi es bueno jugando al fútbol, todo lo que hace estará bien. Es una de esas cosas, uno de esos atajos mentales que tenemos los humanos y que nos suele funcionar. Por lo general nos funciona bien. Si me cae bien esta persona, pues seguramente trabaje bien con ella. A lo mejor luego no funciona así, pero por lo general ese atajo mental funciona. Con los famosos es trampa, evidentemente, porque si tú eres bueno marcando goles, no eres bueno en la medicina, no es necesariamente así. Pero la publicidad sabe que funciona y nos lo meten permanentemente, ¿no? Digamos que compramos natillas porque las vende un futbolista y no tienen por qué ser mejores. Todo esto empezó en los años 20 con Calvin Coolidge, que fue un presidente de los Estados Unidos que tenía fama de ser muy soso, y tenía contratado un asesor que dijo, vamos a cambiarte, digamos, ese San Benito de ser un soso porque si no, no eres capaz de ganar la reelección. Entonces organizó un desayuno en la Casa Blanca que se rodeó de famosos de Hollywood. Por primera vez los actores, la gente, digamos, que eso sí que tienen ese halo de éxito y de belleza y de simpatía y demás, y de carisma, se juntaron en torno a él, desayunaron con él en la Casa Blanca. Le ayudó un poco a quitarse ese San Benito de soso y de poco carismático. Y desde entonces, pues hasta ahora. Y para combatir todo esto, la idea de usar a famosos para informar, pero bien, ¿funciona? Funciona, puede funcionar. Lo que pasa es que, pues eso, tiene esta doble vertiente, ¿no? El hecho de que hemos visto a lo largo de la historia muchos casos de famosos cuya experiencia vital ayuda a entender las cosas, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, a los medios a poner en la agenda determinadas cosas, ¿no? Pasó con Angelina Jolie con sus análisis genéticos de predisposición al cáncer, pasó con Magic Johnson con el SIDA, que volvió a dispararse pues las búsquedas de SIDA, volvió a hacerse mucha gente el análisis, volvió a la gente a utilizar preservativos. Digamos que los famosos son capaces de poner cosas en la agenda y eso
tiene su vertiente positiva. Lo que pasa es que es más complicado apoyarse en eso. Por ejemplo, en Estados Unidos pasó una cosa con la vacunación de la COVID, que ellos enseguida fueron a por los famosos. Que se vacunen los famosos, entonces así ya irá todo el mundo detrás. Bueno, pues no les funcionó. Funcionó mucho mejor en España, que también se propuso lo de los famosos. No se vacunó ningún famoso, vacunamos a la señora Margarita y a la señora Rosario, que fueron las primeras que se vacunaron, que todo el mundo lo vio y todo el mundo lloró, pero nos funcionó mejor tener un sistema de salud robusto, en el que la gente confía, con enfermeras que nos aconsejaban porque nos fiamos de ellas. Ese abordaje siempre va a ser mucho mejor. Gracias, Javi. Un placer. Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.